lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Hace no muchos años, un buen número de grupos violentos hacían uso del terror en Europa para intentar imponer su ideología. El IRA en Irlanda, las Brigadas Rojas en Italia o los Baader-Meinhof en Alemania fueron algunos de los más representativos. España no fue una excepción, y además de ETA, surgieron varias bandas terroristas. Tengo la sensación de que a una persona joven ahora es difícil explicarle que en los años 80 y yo diría que hasta los 90 muy avanzados era una moneda de uso común el tener que hablar de atentados en los medios de comunicación. Evidentemente, algunos años fueron especialmente violentos, como 1980, que solo ETA mató a 100 personas, pero Grapo mató también a muchas personas, la extrema derecha también cometió muchos asesinatos. Ese es el año de peor estadística del terrorismo en nuestro país. En 1979 ETA ya puso una bomba en el santuario de Torre Ciudad, cerca de Barbastro, y luego pues ya pasando a los años 80, en el año 87 sobre todo, pues hubo dos atentados. Primero el ataque a un autobús militar en la plaza de César Augusto, es decir, justo al lado de la iglesia de San Juan de los Panetes. Y sobre todo pues, el famoso atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida de Cataluña de Zaragoza, con un resultado de 11 muertos. Son muchos años con atentados espaciados, pero Zaragoza siempre decimos que tiene una posición estratégica muy buena para moverse por España y por el norte de España, evidentemente, y eso también lo han aprovechado los terroristas en más de una ocasión, no solo los del Grapo, también otras organizaciones terroristas. Los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre era un grupo armado, una banda armada que recibió ese nombre que conocemos como los Grapo y que fue creado en 1975. A partir de entonces efectuaron varias acciones, tanto secuestros como atentados, en todo el Estado español, pero en Zaragoza hubo muchas de esas acciones. La banda hizo una huelga de hambre en 1989 en las cárceles de toda España para reivindicar el agrupamiento de sus presos. Esta huelga de hambre en Zaragoza fue atendida por el doctor José Ramón Muñoz. Habían trasladado a 2 presos de la cárcel de Daroca a la de Zaragoza. Ellos estaban en huelga de hambre. Los trasladaron a Zaragoza, al Hospital Miguel Servet, con el objeto de que fueran alimentados y no dejarles fallecer. Pedimos que a los médicos se nos respete nuestra libre libertad de conciencia para actuar sobre un enfermo. Es que es una paradoja que se nos dé un enfermo con el que no podemos actuar y tenemos que ver cómo se nos muere entre las manos. Eso no tiene sentido. Después, los miembros de la banda visitaron la consulta de este doctor en el Paseo de la Constitución de Zaragoza y lo mataron. Una persona entró en la clínica, esperó a que marchara el paciente que estaba atendiendo el doctor Muñoz, entró en su despacho y con 3 tiros en cuello, cabeza y hombro pues
acabó prácticamente de inmediato con la vida del doctor Muñoz. Esto es un atentado contra toda la profesión médica y contra todas las profesiones sanitarias, cuya finalidad es curar, es impedir que se pierdan vidas. Y en este caso lo que ha hecho el doctor Muñoz es cumplir exactamente con su obligación, es cumplir con el juramento que hizo en el momento que inició el ejercicio de su profesión. Habían pasado solo 2 o 3 años desde los atentados de ETA en la San Juan de los Panetes y la Casa Cuartel, y bueno, era la reaparición del terrorismo con muerte incluida en la ciudad. El asesinato del doctor Muñoz nos tocó muy de cerca a la cadena SER Zaragoza, porque nosotros estamos en el Paseo de la Constitución 21 y el doctor Muñoz tenía su consulta en el Paseo de la Constitución 33, unos metros más abajo, en la misma calle, y allí fue donde cometieron el asesinato los miembros del Grapo. Yo recuerdo que habíamos hablado en las semanas previas tanto con el doctor Muñoz como con el doctor Casado, que ellos habían explicado ya por qué tenían la obligación de alimentar a esas personas que habían sido hospitalizadas en su huelga de hambre. Su obligación como médicos era alimentarlos. El día del asesinato del doctor Muñoz, para nosotros, claro, el impacto fue brutal por la proximidad, porque aun sabiendo del riesgo que corrían los médicos que estaban atendiendo a estos terroristas, la verdad es que nadie podíamos imaginar que atentasen de esa manera, además tan fácil, tan sencilla como pedir hora para matar a alguien. Así de claro, así fue el asesinato del doctor Muñoz, solicitar una hora para matarle a esa hora. La verdad que aguantamos una cuota de sangre impresionante y hay que reconocer que, visto ahora con perspectiva, no sé si seríamos capaces de volver a soportar esa violencia con víctimas del terrorismo, que muchas veces eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero muchas otras veces pues fueron viandantes, personas que pasaban por allí, o guardas de seguridad, o simplemente profesionales de diferentes medios, como puede ser un médico, o incluso un cartero o un panadero, como se haya a asesinar en este país.